Cada Navidad mi esposo desaparecía por 3 horas. Lo seguí y lo que vi en la cajuela me heló la sangre. Nunca imaginé que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Hola, queridos. Soy doña Lucía, tengo 76 años y hoy vine a compartir con ustedes una historia de mi vida que guardé por mucho tiempo. Pero antes de comenzar, si te está gustando este video, por favor, deja tu like, suscríbete al canal Diario de la Abuela y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Adoro saber que mis historias llegan a personas de todos los rincones de Latinoamérica. Corría el año de 1969. Yo tenía 20 años y estaba casada desde hacía 15 años con Augusto. Nos conocimos cuando yo apenas tenía 15 años. En aquella época era común casarse joven, ¿no es cierto? Él era un hombre guapo, trabajador, respetado en la comunidad. Trabajaba como representante comercial de una gran empresa de telas, siempre bien vestido, con sus trajes impecables. Yo me enorgullecía de él. Sinceramente me enorgullecía. Creamos un hogar confortable en Guadalajara, en el estado de Jalisco. No teníamos hijos, algo que siempre me entristeció, pero éramos lo que muchos llamaban una pareja modelo. Augusto ganaba bien, yo cuidaba la casa, formábamos parte de la comunidad de la iglesia, teníamos muchos amigos. Nuestras fiestas de Navidad eran famosas en el barrio. Yo me esmeraba en todo: el pavo relleno, los dulces tradicionales, la decoración de la casa. Mi familia y la familia de él venían a celebrar con nosotros. Era un momento especial, pero comenzó a suceder algo extraño. No fue de una vez. Fueron pequeñas señales que en esa época ignoré. ¿Sabes cómo es? Cuando amamos a alguien, preferimos no ver ciertos comportamientos. Fue en la Navidad de 1966 cuando lo noté por primera vez. Después de la cena, cuando todos estaban en la sala conversando y riendo, Augusto se puso inquieto, mirando constantemente el reloj. Alrededor de las 8, me llamó aparte y me dijo que necesitaba visitar a un cliente importante que solo podía recibirlo esa noche. ¿Un cliente en Nochebuena, Augusto?, pregunté incrédula. Sí, querida. Es un hombre muy ocupado, dueño de una gran tienda. Solo puede recibirme hoy, y es una venta importante para nosotros, respondió, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. Me pareció extraño, pero no cuestioné más. Augusto salió y volvió cerca de 3 horas después, con una sonrisa en el rostro y oliendo a una colonia que no era la suya. Cuando pregunté sobre el olor, dijo que el tal cliente le había ofrecido un licor navideño y que el perfume debía ser de su esposa. Creí, o mejor dicho, me forcé a creer. Cuando se es joven y enamorada, una se engaña, ¿no es cierto? Preferimos creer una mentira cómoda que enfrentar una verdad dolorosa. Al día siguiente, cuando fui a ordenar los regalos para repartir a la familia, noté algo extraño. Un pañuelo de seda azul que había comprado para mi hermana Cecilia no estaba donde lo había guardado. Busqué por toda la casa. Volteé todo al revés, pero el pañuelo había desaparecido. Hablé con Augusto, que se encogió de hombros y dijo: «Debes haber olvidado comprarlo, Lucía, o tal vez se lo diste a alguna amiga y no lo recuerdas». Aquello me dejó confundida. Yo estaba segura de haber comprado ese pañuelo. Recordaba perfectamente el día, la tienda, hasta la vendedora que me atendió. Pero sin pruebas, acabé aceptando que tal vez mi memoria me estaba traicionando. La vida siguió. Meses después, ni pensaba en el asunto. Augusto continuaba siendo el esposo atento de siempre. Me traía pequeños regalos, flores sin motivo especial, me llevaba a cenar fuera los viernes. Yo me sentía amada, y aquel episodio de la Navidad quedó atrás, hasta que llegó la Navidad de 1967. Todo sucedió exactamente igual. La misma cena maravillosa, la misma familia reunida, las mismas risas. Y nuevamente, alrededor de las 10, Augusto miró el reloj, se puso inquieto y me dijo que necesitaba visitar a aquel cliente importante.
¿Otra vez, Augusto, en Nochebuena? Cuestioné ya con un poco de desconfianza en la voz. Es el único momento en que puede recibirme, querida. Prometo no tardar. Y salió, dejando en el aire aquel perfume de colonia cara que yo le había regalado por la mañana. Cuando volvió, 3 horas después, su perfume había sido sustituido por otro, más dulzón, claramente femenino, y había una pequeña mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa blanca que intentó disimular, volteando el cuello. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando al techo con 1000 pensamientos dando vueltas en mi cabeza. A la mañana siguiente, cuando fui a organizar los regalos, noté que el reloj de bolsillo que había comprado para mi padre había desaparecido. Era un reloj caro, plateado, con sus iniciales grabadas en la tapa. Busqué en todos lados, pero simplemente no estaba en ningún lugar de la casa. Cuando confronté a Augusto, él nuevamente sugirió que yo debía haber imaginado la compra o que tal vez lo había dejado en la tienda. Llegué a ir hasta la joyería, pero el vendedor confirmó que yo me había llevado el reloj. Fue cuando comencé a escuchar los comentarios. Primero fue mi prima Inés, que vino a visitarme, y tomando un café en la cocina, preguntó casualmente: «¿Esa muchacha que trabaja con Augusto, cómo se llama?» «¿Qué muchacha?», pregunté genuinamente confundida. Hasta donde yo sabía, Augusto trabajaba principalmente con otros hombres representantes como él. Aquella bonita joven que vi con él en el restaurante del Hotel Central la semana pasada. Estaban comiendo juntos, parecían muy íntimos. Mi corazón se aceleró. Augusto nunca había mencionado comer con una mujer. Cuando lo confronté, dijo que era la hija de un cliente que estaba ayudando en el negocio de su padre y que la comida fue estrictamente profesional. Nuevamente, elegí creer. ¿Qué más podría hacer? No tenía pruebas, solo sospechas y coincidencias. Y así llegamos a la Navidad de 1968. El mismo ritual se repitió. La cena, la familia reunida, Augusto mirando el reloj, la excusa del cliente, la salida apresurada, el regreso 3 horas después con olor a perfume femenino. Esta vez fue una pashmina de cachemira lo que desapareció. Un regalo caro que había comprado para mi madre, escogido con tanto cariño. Cuando desapareció, algo dentro de mí también se esfumó, mi confianza en Augusto. Los comentarios en el vecindario aumentaron. Laura, mi mejor amiga desde la infancia, me llamó para tomar un té en su casa, y con mucho cuidado me contó que había visto a Augusto entrando en una joyería fina en el centro de la ciudad. Lo vio comprando una pulsera de oro cara que yo jamás recibí. Lucía, no quería contarte esto, pero eres mi amiga. Si fuera conmigo, me gustaría saberlo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles. Vivía en constante desconfianza. Comencé a revisar los bolsillos de los trajes de Augusto, a oler sus camisas, a llamar a su oficina para confirmar dónde estaba. Él notó el cambio en mi comportamiento y comenzó a ser más cuidadoso. Ya no había manchas de lápiz labial. Se bañaba apenas llegaba a casa y siempre tenía una explicación lista para todo. Y así llegamos a la Navidad de 1969, la Navidad que lo cambiaría todo. Yo había planeado cada detalle de la cena, como siempre. La casa estaba preciosa, decorada con lo mejor que podíamos comprar. El pavo estaba perfecto, los dulces tradicionales organizados en bandejas de plata. Me puse mi mejor vestido, me arreglé el pelo en el salón, me apliqué el perfume francés que Augusto me había regalado de cumpleaños. Semanas antes, había encontrado una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo interno del saco de Augusto. Cuando la abrí, vi un delicado collar de perlas. Hermoso, seguramente carísimo. Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez estaba equivocada todo este tiempo. Tal vez ese sería mi regalo de Navidad. «¿Qué es esto?», pregunté, mostrando la cajita abierta. Augusto pareció sorprendido, después nervioso, pero se recuperó rápidamente. «Era para hacer una sorpresa de Navidad, Lucía. Ahora arruinaste la sorpresa». Cerré la cajita, la devolví a su bolsillo y me disculpé.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de culpa por desconfiar de él. Llegó la noche de la cena. Mi hermano Pablo, 5 años menor que yo, vino con su esposa. Era la primera vez que participaba de nuestra cena, pues vivía en Ciudad de México y raramente venía a visitarnos. Tuvimos una comida maravillosa. Todos elogiaron mi comida, reímos, cantamos. Por algunas horas me permití olvidar todas las sospechas, hasta que, como un reloj, a las 10, Augusto comenzó a ponerse inquieto. Miró el reloj, después a mí, y con una sonrisa ensayada, dijo que necesitaba salir para visitar a aquel cliente importante, el mismo cliente de las últimas 3 Navidades. Algo dentro de mí se quebró en aquel momento. Era como si una presa se hubiera roto. Todas las dudas, todas las noches en vela, todos los regalos desaparecidos, todos los comentarios, todo vino a la superficie de una vez. Pero mantuve la calma. Sonreí y dije, «Claro, querido, no tardes». Tan pronto como él salió, corrí hacia Pablo y con lágrimas en los ojos le conté todo. Las desapariciones misteriosas en Navidad, el perfume femenino, los comentarios de los vecinos, mis sospechas. Pablo siempre fue mi protector desde la infancia. Él me escuchó en silencio y después dijo, «Vamos a seguirlo. Tengo mi coche aquí. Si está haciendo algo malo, tienes derecho a saberlo». Y así nos preparamos para descubrir la verdad que cambiaría mi vida para siempre. En aquella época, las calles no estaban tan iluminadas como hoy. Recuerdo observar las casas decoradas con luces navideñas pasando por la ventana del coche mientras nos alejábamos de nuestro barrio familiar. Augusto conducía con confianza, claramente conocía bien el camino. Comenzamos a entrar en una parte de la ciudad que yo raramente frecuentaba, un barrio más acaudalado, con casas grandes y jardines bien cuidados. «Es la tercera vez que gira a la derecha», susurré a Pablo, como si Augusto pudiera oírme, aún estando en el coche de adelante. «Parece saber exactamente a dónde va». Después de aproximadamente 20 minutos, Augusto finalmente se detuvo frente a una casa elegante. Era una construcción bonita, de 2 pisos, con un amplio porche y un jardín impecable. Incluso de noche se notaba que era una residencia cara, el tipo de lugar donde vivían médicos, abogados y empresarios exitosos. Luces navideñas de colores adornaban las ventanas y un pino decorado podía verse a través del gran ventanal de la sala. Pablo estacionó el coche a una distancia segura, detrás de un árbol grande que nos daba algo de cobertura, y apagó los faros inmediatamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirándome con preocupación. «Esperamos», respondí con una calma que ni yo sabía que poseía. Augusto salió del coche, se ajustó el traje y miró alrededor, como verificando si estaba siendo observado. Mi corazón falló un latido cuando se dirigió a la parte trasera del vehículo y abrió la cajuela. Desde nuestro ángulo podíamos ver perfectamente lo que hacía. Primero, Augusto sacó varias bolsas de regalos envueltos con un papel plateado que yo nunca había visto antes. Después tomó lo que parecía ser una caja de vino o champán, y entonces mis ojos se agrandaron cuando lo vi sacar 3 paquetes que reconocí inmediatamente. El primero era rectangular, envuelto con papel floreado, exactamente como el pañuelo de seda que había comprado para mi hermana Cecilia en la Navidad de 1966 y que misteriosamente desapareció. El segundo era una cajita cuadrada con lazo dorado, idéntica al empaque del reloj que compré para mi padre en 1967. Y el tercero, un paquete más blando, envuelto con papel verde, la pashmina de cachemira de mi madre, de 1968. Sentí que me faltaba el aire en los pulmones. Era como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Allí estaban, en la mano de mi esposo, los regalos que yo había comprado con tanto cariño para mi familia y que habían desaparecido misteriosamente. Él los había robado de nuestra propia casa para llevarlos a quién sabe dónde. Pero lo peor estaba por venir. Después de equilibrar todos aquellos paquetes en sus brazos, Augusto volvió a la cajuela y sacó algo que me hizo ahogarme.
la pequeña caja de terciopelo azul que yo había encontrado en su saco semanas antes. La caja que supuestamente contenía el collar de perlas que sería mi regalo de Navidad. «Ese desgraciado», murmuró Pablo a mi lado, apretando el volante con fuerza. No pude responder. Una mezcla de rabia, tristeza y humillación se apoderó de mí. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Todo aquel tiempo, no solo me estaba engañando, estaba robando los regalos que yo compraba para mi propia familia y llevándolos a otra persona. Augusto cerró la cajuela y, con los brazos llenos de regalos, caminó hasta la puerta de la casa, tocó el timbre con el codo y esperó. Cuando la puerta se abrió, una luz dorada se derramó sobre el camino de entrada. No podíamos ver quién lo había recibido, pero la sonrisa en el rostro de Augusto lo decía todo. Entró y la puerta se cerró tras él. «Vámonos», dijo Pablo encendiendo el coche. «¿Ya vimos suficiente?» «No», respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. «Necesito ver quién está en esa casa. Necesito saber para quién lleva los regalos que me roba». Pablo intentó argumentar, pero reconoció la determinación en mi voz. Estacionamos el coche un poco más adelante, donde sería menos visible, y caminamos de vuelta a la casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que sería escuchado por todo el vecindario. El aire frío de diciembre cortaba mi rostro, pero apenas lo sentía. Tal era mi determinación. Nos acercamos cautelosamente a la casa. Había una ventana grande en el lateral, parcialmente cubierta por cortinas ligeras. A través de ella podíamos ver parte de la sala. La visión que tuve a través de aquella ventana en esa noche de Navidad de 1969 quedará para siempre grabada en mi memoria. La sala estaba hermosamente decorada, con muebles finos y obras de arte en las paredes. Un gran árbol de Navidad ocupaba una esquina, rodeado de regalos. En el centro de la sala, sentada en un sofá elegante, estaba una mujer joven y bonita, tal vez unos 10 años menor que yo. Sus cabellos negros caían en ondas suaves por sus hombros y vestía un vestido rojo que realzaba su figura esbelta. A su lado, sentada en la alfombra, había una niña de aproximadamente 7 años, con los mismos cabellos negros y un rostro que, mi corazón falló un latido, recordaba asombrosamente al de Augusto. Mi marido distribuía los regalos que había traído. Primero entregó las bolsas con los envoltorios plateados, que la niña comenzó a abrir con entusiasmo infantil. Después entregó los 3 paquetes que reconocí como los regalos desaparecidos de mi familia. La mujer abrió el pañuelo de seda y se lo enrolló en el cuello, sonriendo. La pashmina de cachemira fue colocada cuidadosamente sobre un aparador. Y entonces, el momento que quebró mi corazón en 1000 pedazos. Augusto se arrodilló delante de la mujer, sacó la pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo y la abrió. Incluso desde lejos, pude ver el brillo de las perlas bajo la luz de la lámpara. La mujer se cubrió la boca con las manos, visiblemente emocionada, y Augusto colocó el collar en su cuello. Enseguida se besaron, un beso largo y apasionado, mientras la niña aplaudía de alegría. Sentí que mis piernas flaqueaban. Pablo me sujetó del brazo, impidiendo que cayera. 15 años de matrimonio, 15 años de dedicación, de amor, de cuidado con nuestro hogar. Todo una mentira. Augusto no solo tenía una amante, tenía otra familia completa. En aquel momento, algo dentro de mí cambió. El dolor dio lugar a una rabia fría, calculada. Enderecé los hombros, sequé una lágrima solitaria que escapó por mi rostro y caminé decidida hasta la puerta principal de la casa. Pablo intentó detenerme, pero yo estaba más allá de cualquier precaución. Toqué el timbre. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Augusto. Cuando me vio parada allí, su rostro se transformó en una máscara de terror absoluto. El color abandonó sus mejillas y abrió y cerró la boca varias veces, sin conseguir emitir sonido alguno. «Lucía», finalmente consiguió balbucear. «¿Qué estás haciendo aquí?»
Vine a conocer a tu otra familia, Augusto. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Vine a ver a dónde van los regalos que desaparecen de nuestra casa todas las Navidades. La mujer del vestido rojo apareció detrás de él, confundida. Cuando sus ojos encontraron los míos, frunció el ceño, sin entender quién era yo o qué hacía allí. «Augusto, ¿quién es esta señora?», preguntó, y su voz era suave, educada. «Regina, yo...». Augusto parecía sofocado, incapaz de completar la frase. «Soy Lucía», respondí por él, mirando directamente a sus ojos, la esposa de Augusto. El impacto en el rostro de ella fue genuino y devastador. Sus ojos se agrandaron y llevó la mano al cuello, tocando involuntariamente el collar de perlas que acababa de recibir. «¿Esposa?», repitió como si no comprendiera el significado de la palabra. «Pero eso no puede ser verdad. Augusto me dijo que era viudo». La niña apareció en la puerta también, curiosa sobre el tumulto. Me miró con grandes ojos castaños, los ojos de Augusto, y luego a su padre, confundida. «Papá, ¿quién es esta señora?», preguntó inocentemente. Aquella palabra, papá, fue como un cuchillo atravesando mi pecho. No bastaba la traición, la mentira, los regalos robados. Augusto tenía una hija, una niña que llevaba su sangre, que lo llamaba padre, que probablemente recibía todo el amor que él nunca demostró por los hijos que nunca tuvimos. «Ella es una clienta querida», Augusto intentó explicar, su voz temblorosa. «Vuelve adentro, por favor». «¿Clienta?», repetí con una risa amarga. 15 años de matrimonio, y así es como me presentas, Augusto, ¿como una clienta?». Regina miraba de Augusto a mí, la comprensión lentamente apoderándose de su rostro. Dio un paso atrás, como si quisiera alejarse de aquella terrible realidad que acababa de descubrir. «¿Estás casado?», le preguntó a Augusto, su voz apenas un susurro. «¿Todo este tiempo, los años que estamos juntos, tenías una esposa?». 8 años. La niña parecía tener unos 7. Eso significaba que Regina ya estaba embarazada cuando Augusto comenzó su relación con ella. Mientras yo lo esperaba en casa todas las noches, él construía otra familia al otro lado de la ciudad. «Reg, puedo explicarlo», comenzó Augusto, pero ella lo interrumpió. «¿Explicar? ¿Explicar qué, Augusto? ¿Que eres un mentiroso, un tramposo?». Ella se arrancó el collar del cuello con un movimiento brusco, casi rompiendo la delicada cadena. «¿Esto también es robado, como todos los otros regalos que me diste?». La niña comenzó a llorar, asustada con la discusión. Regina la llevó dentro, protectoramente. «Te quiero fuera de mi casa ahora», le dijo a Augusto, su voz temblando de rabia y humillación. «Recoge tus cosas y sal, nunca más quiero verte». «Regina, por favor», Augusto imploró, tratando de entrar, pero ella bloqueó el paso. «Sal», gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces me miró y vi una mezcla de rabia y compasión en sus ojos. «Lo siento, señora, realmente no sabía». La puerta se cerró con fuerza, dejando a Augusto afuera, parado en el porche como una estatua. Él me miró y, por primera vez, vi su verdadero rostro. El rostro de un hombre débil, mentiroso, despreciable. «Lucía», comenzó, dando un paso en mi dirección. «No te atrevas a acercarte a mí», dije, retrocediendo. Pablo estaba a mi lado ahora, una presencia sólida y reconfortante. «Nunca más quiero verte la cara, Augusto. Se acabó». Me giré y comencé a caminar hacia el coche de Pablo. No lloré, no grité, no hice una escena. El dolor era demasiado grande para lágrimas. Era como si una parte de mí hubiera muerto allí, en aquel porche decorado con luces navideñas. «Lucía, espera, déjame explicarte». Augusto gritó detrás de mí, su tono desesperado. «Las amo a las dos. No quería lastimar a nadie». Me detuve y me giré lentamente. Miré a los ojos del hombre con quien había compartido 15 años de mi vida y dije calmadamente: «Se acabó, Augusto. Nunca más quiero verte la cara. Para mí, has muerto esta noche».
Y continué caminando con la cabeza erguida, mientras dejaba atrás no solo a Augusto, sino a la mujer ingenua y confiada que yo había sido hasta esa noche. En el coche, Pablo preguntó si quería ir a su casa en Ciudad de México. Negué con la cabeza. «Llévame a casa», dije simplemente. «Tengo algo que hacer». Mis queridos que me están viendo, aquella noche de Navidad lo cambió todo para mí. Descubrí no solo que mi marido me engañaba, sino que llevaba una vida doble completa con otra casa, otra mujer e incluso una hija. Y peor aún, que robaba los regalos que yo compraba con tanto amor para mi familia, para dárselos a su otra familia. Cuando Pablo me dejó en casa aquella noche de Navidad, ya pasaba de medianoche. La casa aún estaba decorada para la fiesta. Los restos de la cena en la mesa, las copas medio vacías, las velas casi consumidas. La familia de Augusto y la mía se habían marchado tras nuestra salida repentina, probablemente confundidos con lo que estaba sucediendo. El silencio era opresivo. Entré y cerré la puerta con llave tras de mí. Por primera vez en 15 años de matrimonio, giré la llave en la cerradura de nuestra casa, un gesto simple que simbolizaba el fin de una era. Mi mente estaba extrañamente calmada, como si una tormenta hubiera pasado y ahora pudiera verlo todo con claridad cristalina. No lloré, no grité, no rompí objetos, ni rasgué fotografías como hacen en las películas. En lugar de eso, fui directo al baño, llené la bañera con agua caliente y me permití un largo baño. Lavé no solo mi cuerpo, sino mi alma. Lavé 15 años de mentiras, de ilusiones, de una vida que ahora percibía nunca había sido real. Mientras el agua se enfriaba a mi alrededor, tomé mi decisión. Augusto había robado 15 años de mi vida. Había robado la posibilidad de tener hijos con un hombre que realmente me amara. Había robado mi confianza, mi dignidad, y yo no permitiría que robara nada más. Salí de la bañera, me sequé y me puse un camisón limpio. Tomé una manta y una almohada y me instalé en el sofá de la sala. No dormiría en la cama que compartía con Augusto nunca más. Pero sorprendentemente, dormí profundamente, sin sueños, como si mi cuerpo supiera que necesitaba fuerzas para lo que vendría después. Por la mañana, el sonido de una llave girando en la cerradura me despertó. Augusto estaba volviendo a casa, probablemente pensando que yo estaría histérica, llorando, implorando por explicaciones. Poco sabía él que la Lucía que conocía ya no existía. Me levanté calmadamente, me arreglé el cabello y esperé de pie en medio de la sala. Cuando él abrió la puerta y me vio allí, se detuvo un instante, visiblemente sorprendido por mi calma. «Lucía, yo», comenzó, pero levanté la mano interrumpiéndolo. «No quiero oír explicaciones, disculpas o mentiras. Quiero que tomes solo tus objetos personales y salgas de esta casa ahora». Él pareció impactado por mi tono firme, mi postura inquebrantable. Este no era el enfrentamiento que había ensayado en su mente. «No puedes echarme». «Esta casa es mía también», intentó argumentar, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «Esta casa fue comprada con el dinero de la herencia que recibí de mi abuelo», respondí calmadamente. «Está a mi nombre. Tienes 1 hora para tomar tu ropa y pertenencias personales. Ni 1 minuto más». Augusto se puso rojo de rabia. Vi la transformación en su rostro, de culpable y arrepentido a furioso y amenazador. Dio un paso en mi dirección, puños cerrados. «No puedes hacerme esto. Soy tu marido». ¿Un marido que tiene otra familia? ¿Un marido que roba regalos de su propia esposa? ¿Un marido que miente durante años? Mi voz permaneció calmada, pero firme. «Tienes 1 hora, Augusto, o llamaré a la policía y contaré sobre los documentos falsificados que encontré en tu despacho». Eso lo hizo detenerse. Sus ojos se agrandaron ligeramente y percibí que había tocado un nervio. Yo estaba mintiendo, no sabía de ningún documento falsificado, pero la reacción de él me dijo todo lo que necesitaba saber. «¿De qué estás hablando?», preguntó, tratando de parecer confundido, pero su voz lo traicionaba. «Tienes 1 hora», repetí, dándole la espalda y dirigiéndome a la cocina.
Comencé a preparar un café como si fuera un día normal, como si mi mundo no acabara de derrumbarse. Lo oí subir las escaleras pesadamente, maldiciendo en voz baja. Durante la hora siguiente, escuché sus movimientos por el piso superior, puertas de armarios siendo abiertas y cerradas, cajones siendo revueltos. Permanecí en la cocina, bebiendo mi café, planeando mi próximo paso. Cuando bajó, cargaba 2 maletas grandes y parecía haber envejecido 10 años durante la noche. Su rostro estaba pálido, ojos inyectados, cabello despeinado. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirándome como si esperara que yo cambiara de opinión, que le rogara que se quedara, que aceptara sus disculpas. En vez de eso, terminé mi café. Lavé la taza y la puse en el escurridor. Entonces me volví hacia él y dije simplemente: «Las llaves, por favor». Él parpadeó confundido. «¿Qué? Las llaves de la casa. Ya no vives aquí». Con movimientos lentos y reluctantes, sacó el llavero del bolsillo y quitó las llaves de nuestra casa. No, de mi casa. Las colocó sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra. «Adiós, Augusto», dije simplemente. Él abrió la boca como si quisiera decir algo, pero después de un momento la cerró nuevamente. Tomó sus maletas y salió por la puerta principal. Esperé oír el sonido del coche partiendo antes de moverme. Tan pronto como el silencio volvió a reinar, fui hasta su despacho en la planta baja. Una habitación que él siempre mantenía cerrada con llave, alegando que contenía documentos confidenciales de trabajo. La llave estaba guardada detrás de un cuadro en el pasillo. Siempre supe dónde estaba, pero nunca me había atrevido a entrar allí sin permiso. Qué esposa tonta y confiada fui. El despacho era organizado y elegante, con un escritorio de madera maciza, estanterías de libros y una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Sabía la combinación de la caja fuerte. Era la fecha de nuestra boda. Un detalle irónico que ahora me parecía casi cruel. Dentro de la caja fuerte encontré exactamente lo que esperaba: documentos, muchos documentos, contratos de venta, recibos, libros de caja, extractos bancarios. Me senté en el escritorio y comencé a examinar cada papel metódicamente. Lo que descubrí en las horas siguientes me dejó atónita. Augusto no era solo un mentiroso y traidor, era un criminal. Falsificaba notas de venta, inflando los valores para embolsarse la diferencia. Mantenía una contabilidad paralela, ocultando parte significativa de sus ingresos a la empresa y, consecuentemente, al fisco. Había incluso documentos con mi firma falsificada, comprometiéndome en préstamos e inversiones que yo desconocía completamente. Mi primer instinto fue correr a la policía, denunciarlo todo, verlo tras las rejas. Pero entonces un pensamiento más calculado tomó forma en mi mente. La prisión sería demasiado rápida, demasiado fácil. Augusto merecía una lección más duradera, una que lo golpeara donde más dolía, en el bolsillo y en la reputación. Cuidadosamente, separé los documentos en 3 pilas. La primera contenía pruebas de los fraudes contra la empresa donde trabajaba, comisiones desviadas, ventas fantasma, clientes inexistentes. La segunda mostraba evasiones fiscales, años de declaraciones falsas, ingresos no declarados, gastos inventados. La tercera, tal vez la más grave, contenía las falsificaciones de mi firma, comprometiéndome en negocios turbios. Utilicé la máquina de escribir que él mantenía en el despacho para redactar 3 cartas diferentes. La primera dirigida al dueño de la empresa donde Augusto trabajaba, un hombre íntegro que confiaba ciegamente en mi marido. La segunda para Hacienda, detallando años de evasión y fraudes. La tercera la guardé conmigo como garantía. Durante los días siguientes, actué como si nada hubiera ocurrido. Fui a la peluquería, visité a mi madre, hice compras en el mercado. En público, cuando me preguntaban por Augusto, decía simplemente que estaba viajando por trabajo. Mientras tanto, discretamente, abrí una cuenta bancaria exclusivamente a mi nombre y transferí todos los ahorros que teníamos en cuenta conjunta. Augusto intentó llamarme varias veces. Al principio, ignoré todas las llamadas.
Cuando finalmente atendí, una semana después, su voz sonaba desesperada. «Lucía, necesitamos hablar», imploró. «Sé que me equivoqué, pero podemos resolverlo». «No hay nada que resolver, Augusto», respondí fríamente. «Nuestro matrimonio terminó». «¿Pero qué hay de la casa? ¿Nuestros ahorros? ¿Mis documentos en el despacho?» «Ah, así que era eso lo que realmente le preocupaba. No la pérdida de nuestra relación, sino los bienes materiales y, más importante, los documentos incriminatorios». «Tus documentos están seguros», respondí, «por ahora». «¿Qué quieres decir con por ahora?» Su voz subió una octava, el miedo transparentando claramente. «Quiero decir que si intentas contestar el divorcio, o si tratas de sacar cualquier cosa de esta casa, o si me molestas de cualquier manera, esos documentos irán directamente a la policía. ¿Entendido?» El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Cuando habló nuevamente, su voz estaba controlada, calculadora. El verdadero Augusto que yo nunca había conocido realmente. «¿Me estás chantajeando, Lucía? No creí que fueras capaz de tal cosa. Robaste regalos que compré para mi familia, mantuviste una vida doble por años, falsificaste mi firma, comprometiéndome en negocios ilegales. ¿Y tienes la osadía de sorprenderte de que yo esté protegiéndome?» Mi voz permaneció calmada, pero cada palabra cargaba el peso de mi indignación. «No es chantaje, Augusto, es justicia». Colgué el teléfono y por primera vez desde la noche de Navidad me permití una pequeña sonrisa. El juego había cambiado. La semana siguiente renuncié a la tienda donde trabajaba a medio tiempo. Tomé los sobres cuidadosamente preparados y viajé a Ciudad de México. En vez de entregarlos personalmente, lo que podría levantar sospechas, envié los 2 primeros por correo, desde 2 oficinas diferentes en barrios distantes uno del otro. El tercer sobre, mi garantía, lo dejé guardado en una caja de seguridad bancaria que alquilé específicamente para este fin. Volví a Guadalajara y esperé. La tormenta no tardó en formarse. 2 semanas después, recibí una llamada de Augusto. Su voz era irreconocible, una mezcla de furia y pánico. «¿Qué has hecho?», gritó al teléfono. «Me despidieron. Hacienda está investigando mis declaraciones de los últimos 10 años». «No sé de qué estás hablando», respondí tranquilamente, aunque mi corazón latía acelerado. «No me mientas. Solo tú sabías de esos documentos. Solo tú podrías haber hecho esto. Así como solo tú sabías de los regalos que compré para mi familia y aún así desaparecieron», repliqué. «La vida da vueltas, ¿no es cierto, Augusto?» Él maldijo, amenazó, imploró. Nada de eso me afectó. Cuando finalmente se calmó, dijo con una voz peligrosamente baja: «Te vas a arrepentir de esto, Lucía. Voy a quitártelo todo, la casa, los ahorros, todo». «Inténtalo», respondí simplemente. «El tercer sobre irá directamente a la policía si haces cualquier movimiento contra mí». El silencio que siguió fue elocuente. Él sabía que estaba acorralado. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, derrotado. «Quiero el divorcio sin contestación. Quiero mantener la casa y nuestros ahorros. Y quiero que salgas de mi vida para siempre». «¿Y a cambio?» «A cambio, el tercer sobre permanece donde está, guardado y sellado». Hubo una larga pausa antes de que respondiera. «Está bien, tú ganas». El divorcio fue rápido y discreto. Augusto no contestó ningún término, permitiendo que yo me quedara con la casa y nuestros ahorros. En pocos meses estaba oficialmente soltera de nuevo, a los 35 años, comenzando una nueva vida. En cuanto a Augusto, supe por conocidos que dejó Guadalajara poco después del divorcio, desgraciado profesionalmente y financieramente arruinado. La empresa lo demandó por los fraudes y Hacienda impuso multas pesadas por las evasiones. Aparentemente, intentó buscar refugio con Regina, pero ella, habiendo descubierto la extensión de sus mentiras, también lo rechazó. Nunca supe a dónde fue después de eso, ni me importó averiguarlo. Para mí, Augusto estaba muerto desde aquella noche de Navidad en que vi el contenido de esa cajuela. Mis queridos,
La venganza puede parecer dulce en el momento, pero aprendí que su verdadero valor está en la liberación que proporciona. No fue el sufrimiento de Augusto lo que me curó, sino retomar el control de mi propia vida. Usando contra él las mismas armas que él usó contra mí, el engaño y la manipulación, conseguí mi independencia y un nuevo comienzo. Pero la vida reserva sorpresas para todos nosotros, buenas y malas. Y lo que sucedió en los años siguientes, cómo reconstruí mi vida y encontré un nuevo sentido para mi existencia, es algo que contaré en la próxima parte de esta historia. Si te está gustando mi relato, por favor, deja tu like, compártelo con alguien que apreciaría escuchar esta historia y cuéntame en los comentarios qué parte de mi historia resonó más contigo. Después del divorcio, me vi completamente sola por primera vez en mi vida adulta. A los 35 años, en 1970, ser una mujer divorciada en una ciudad como Guadalajara no era fácil. Las miradas de juicio me seguían por donde caminaba. Los susurros detrás de manos que cubrían las bocas cuando pasaba junto a las señoras en la iglesia. Las preguntas indiscretas sobre qué había sucedido con el pobre Augusto. Pocas personas conocían la verdad completa. Para la mayoría, yo era la villana de la historia, la esposa difícil que había expulsado al marido de casa y arruinado su reputación. Augusto, siempre carismático, había cultivado una imagen impecable en la comunidad. Yo, por otro lado, siempre fui más reservada, menos sociable. No es difícil imaginar de qué lado se pusieron las personas. Mis únicas aliadas eran mi madre, que nunca dudó de mi palabra, y mi amiga Laura, que me había alertado sobre Augusto años antes. Mi hermano Pablo, que conocía toda la verdad, vivía demasiado lejos para ofrecer apoyo diario. Los demás familiares y amigos se dividieron, muchos prefiriendo mantener distancia de un escándalo que podría manchar sus propias reputaciones por asociación. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me despertaba todas las mañanas en una casa que parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. El lado de la cama donde Augusto dormía permanecía intacto. No conseguía permitirme ocupar ese espacio, como si fuera el último vestigio de una vida que ya no existía. Las comidas preparadas para una sola persona parecían un triste recordatorio de mi soledad. Aún así, había algo liberador en estar sola. Ya no necesitaba rendir cuentas a nadie. Ya no necesitaba preocuparme por cenas elegantes para los colegas de trabajo de Augusto. Ya no necesitaba fingir que éramos la pareja perfecta. Por primera vez en 15 años, podía ser solo Lucía, quienquiera que ella fuese. Y ese fue mi mayor desafío: redescubrir quién era yo. Durante todo mi matrimonio, me había definido como la esposa de Augusto. Mis gustos, mis opiniones, mis sueños, todo había sido moldeado para complementar su vida, para encajar en el papel que él esperaba que yo desempeñara. Un día, aproximadamente 3 meses después del divorcio, estaba limpiando el antiguo despacho de Augusto, la última habitación de la casa que aún guardaba su presencia, cuando encontré, escondido detrás de algunos libros en la estantería, un viejo cuaderno mío. Era un diario que había mantenido antes de conocer a Augusto, cuando tenía apenas 14 años. Me senté en el suelo polvoriento y comencé a leer. Las páginas amarillentas revelaban a una joven llena de sueños y ambiciones. Quería estudiar, viajar, conocer el mundo. Quería ser maestra, inspirar otras mentes jóvenes. Planeaba tener una gran familia, 5 o 6 hijos corriendo por la casa. Había poemas, dibujos, recortes de revistas con lugares que soñaba visitar. Lloré al leer aquellas palabras escritas con la caligrafía aún infantil. ¿Dónde había ido a parar aquella niña soñadora? ¿En qué momento había permitido que sus sueños fueran sustituidos por los de otra persona? Aquella noche tomé una decisión. Era hora de redescubrir mis sueños y, más importante, perseguirlos. ¿Pero por dónde empezar? La oportunidad surgió de una fuente inesperada. Laura, que trabajaba en la única librería de la ciudad, me contó que la propietaria, doña Celeste, estaba buscando una asistente.
Celeste era una señora viuda de 70 años que había administrado sola la librería desde la muerte de su marido, 2 décadas antes. Ahora, su visión estaba fallando y necesitaba ayuda. Al día siguiente, fui a la librería. Era un lugar acogedor, con estanterías que iban del suelo al techo, llenas de libros de todo tipo. El olor a papel y tinta impregnaba el aire, mezclado con el aroma del té de jazmín que doña Celeste siempre mantenía en una tetera, sobre un infiernillo en el mostrador. «Laura me habló de ti», dijo Celeste, examinándome por encima de sus gafas de armazón grueso. «Dijo que eres organizada, honesta y adoras leer». «Me gustan mucho los libros», respondí tímidamente, percibiendo en ese momento cuánto tiempo había pasado desde que leí algo solo por el placer de la lectura. «Bueno, eso es lo básico necesario para trabajar aquí», sonrió Celeste. «Pero necesito a alguien que haga más que simplemente vender libros. Necesito a alguien que entienda que cada volumen en estas estanterías es una puerta a un mundo diferente, y que ayudar a alguien a encontrar el libro correcto en el momento correcto es casi un acto sagrado». Algo en aquella frase tocó una cuerda profunda dentro de mí. «Yo creo en eso», dije con más convicción de la que sentía en mucho tiempo. Comencé a trabajar en la librería al día siguiente. Las primeras semanas fueron de aprendizaje intenso. Necesitaba familiarizarme con el sistema de catalogación peculiar de Celeste, aprender los nombres de los clientes regulares y sus preferencias literarias, entender el funcionamiento de los pedidos y entregas. Pero más allá de las tareas prácticas, estaban las lecciones más sutiles que Celeste me enseñaba. Cómo identificar exactamente el libro que alguien necesitaba, incluso cuando la persona no sabía articular lo que buscaba. Cómo crear un espacio acogedor donde las personas se sintieran cómodas para explorar, conversar, descubrir. Cómo mantener vivo el amor por la literatura en una ciudad pequeña, donde muchos veían los libros como un mero lujo. La librería rápidamente se convirtió en mi refugio. Entre las estanterías silenciosas, lejos de las miradas y susurros de la ciudad, encontré paz. En las horas tranquilas de media tarde, cuando pocos clientes aparecían, Celeste me animaba a leer. «Considéralo parte de tu trabajo», decía. «No se puede recomendar bien lo que no se conoce». Así, redescubrí el placer de la lectura. Devoraba novelas, biografías, poesías, ensayos. Cada libro era una ventana a un mundo donde yo no era la exmujer de Augusto, sino apenas una mente curiosa, un alma en busca de conexión y significado. Los clientes comenzaron a notar el cambio. Poco a poco, las personas venían a la librería, no solo para comprar libros, sino para conversar conmigo, pedir recomendaciones, compartir impresiones sobre sus lecturas. Las mujeres, especialmente, parecían encontrar en mí una confidente. Tal vez mi situación de mujer divorciada, viviendo independientemente, despertara su curiosidad o admiración secreta. Fue una de esas clientes, la profesora Elena, quien cambió nuevamente el rumbo de mi vida. Elena enseñaba literatura en la única escuela secundaria de la ciudad y frecuentemente venía a la librería a buscar materiales para sus clases. Nos hicimos amigas y un día, aproximadamente un año después de que yo comenzara a trabajar en la librería, apareció con una propuesta inesperada. «Estoy organizando un grupo de alfabetización para adultos», explicó, como parte de un programa del gobierno. «Necesitamos voluntarios para dar clases 2 noches por semana. Pensé en ti». Mi reacción inmediata fue de rechazo. «Pero no tengo formación para eso. Ni siquiera terminé mis estudios». Elena sonrió. «Tienes algo más importante que diplomas. Tienes pasión por los libros y por la lectura. Y tienes empatía. He visto cómo ayudas a las personas aquí, cómo realmente las escuchas». Y añadió: «Además, el programa incluye capacitación para los voluntarios. No estarías sola». Reluctante, acepté intentarlo. La semana siguiente, asistí al primer entrenamiento realizado en un aula de la escuela después del horario de clases regulares. Éramos 6 voluntarios, la mayoría profesores como Elena, todos con más educación formal que yo. Me sentí fuera de lugar,
inadecuada. Pero cuando el entrenamiento comenzó, algo despertó dentro de mí. Las técnicas de enseñanza, los materiales didácticos, las discusiones sobre cómo conectar con estudiantes adultos, todo parecía tener un sentido profundo, casi como si estuviera reencontrando un conocimiento que ya poseía, pero había olvidado. 2 semanas después, di mi primera clase. Mi grupo estaba compuesto por 10 adultos, hombres y mujeres, entre 30 y 65 años. La mayoría eran trabajadores rurales o domésticos que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar. Estaban allí por diferentes razones. Algunos querían leer la Biblia sin ayuda, otros deseaban escribir cartas a familiares lejanos, otros aún soñaban con mejores oportunidades de trabajo. Yo estaba nerviosa. Mis manos temblaban cuando escribí mi nombre en la pizarra. Pero entonces miré aquellos rostros, rostros marcados por el trabajo duro y por el sol, rostros que mostraban determinación y esperanza, y mi nerviosismo desapareció. Aquellas personas confiaban en mí para guiarlas en un viaje transformador. No podía decepcionarlas. Aquella primera clase fue torpe, con certeza. Cometí errores, olvidé partes del plan, hablé demasiado rápido a veces. Pero al final, cuando una señora de unos 60 años consiguió escribir su propio nombre por primera vez y me miró con ojos llenos de emoción, supe que había encontrado mi camino. Las semanas se transformaron en meses. Durante el día, trabajaba en la librería con doña Celeste. En las noches de martes y jueves, enseñaba a mis estudiantes adultos a leer y escribir. Los fines de semana, estudiaba, preparaba clases, leía sobre técnicas de enseñanza. No quedaba mucho tiempo para pensar en Augusto o lamentar el pasado. En uno de esos fines de semana de estudio, en la primavera de 1972, fui hasta Ciudad de México a visitar a mi hermano Pablo y buscar algunos libros que no conseguíamos obtener en Guadalajara. Él sugirió que visitáramos la Feria del Libro, un evento anual que reunía editoriales y librerías de todo el país. La feria era un sueño para alguien como yo. Cientos de stands llenos de libros, autores dando conferencias y firmando obras, personas de todo tipo unidas por el amor a la lectura. Caminaba entre los stands como una niña en una tienda de dulces, maravillada con tanta abundancia. Fue en un pequeño stand dedicado a libros educacionales que lo encontré, o mejor dicho, él me encontró a mí. Yo estaba examinando un manual de alfabetización cuando una voz grave preguntó: ¿Trabajas con educación de adultos? Levanté la vista y vi a un hombre de mediana edad, cabellos con canas en las sienes, ojos bondadosos tras gafas de armazón fino. Vestía sencillamente, con una camisa de mangas arremangadas y pantalones bien planchados. Había algo en su postura que inspiraba confianza inmediata. Sí, respondí. Soy voluntaria en un programa de alfabetización en Guadalajara. Él sonrió, y aquella sonrisa iluminó todo su rostro. Ricardo Méndez se presentó extendiendo la mano. Soy profesor en la Facultad de Educación aquí en Ciudad de México. Coordino un proyecto similar. Conversamos por casi 1 hora. Ricardo era viudo, tenía 2 hijos ya adultos y dedicaba su vida a mejorar la educación, especialmente para aquellos que no tuvieron oportunidades en la edad convencional. Hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre cómo la alfabetización podía transformar vidas enteras. Al final de nuestra conversación, me preguntó si me gustaría participar en un taller que estaría impartiendo la semana siguiente, específicamente para voluntarios de programas de alfabetización. Sería en Ciudad de México durante un día entero de sábado. Me encantaría, respondí sinceramente, pero no sé si puedo venir hasta Ciudad de México solo para eso. La librería... Entiendo, dijo él, pareciendo genuinamente decepcionado. Entonces, tras un momento de vacilación, añadió: En realidad, estamos planeando expandir el taller a otras ciudades. Tal vez yo podría ir hasta Guadalajara para una sesión especial, si tú consigues reunir a otros voluntarios interesados, claro. La oferta me tomó por sorpresa. ¿Usted viajaría hasta Guadalajara solo para eso, Ricardo? Por favor, tutéame.
Y sí, viajaría. Creo que el trabajo que están haciendo es crucial. Cualquier ayuda que pueda ofrecer. 2 semanas después, Ricardo vino a Guadalajara. El taller se realizó en un aula prestada de la escuela donde Elena enseñaba. Asistieron no solo los voluntarios de nuestro programa, sino también profesores de la región y personas simplemente interesadas en el tema. Ricardo era un maestro nato. Hablaba con claridad y entusiasmo, compartía ejemplos prácticos, respondía preguntas con paciencia y respeto. Todos salimos de aquel día inspirados, con nuevas ideas y renovada energía para nuestro trabajo. Antes de partir, Ricardo me invitó a cenar. Acepté, aunque con cierta vacilación. No había salido con ningún hombre desde el divorcio y no estaba segura si estaba lista para eso, aunque fuera solo una cena profesional. Pero el encuentro fue sorprendentemente cómodo. Ricardo era un excelente oyente, genuinamente interesado en mi trayectoria, mis desafíos, mis descubrimientos en el campo de la educación. No hubo ninguna presión, ninguna insinuación romántica. Solo dos personas conectadas por una pasión común. Cuando nos despedimos en la puerta del pequeño hotel donde se hospedaba, Ricardo sostuvo mis manos y dijo: «Lucía, tienes un don para la enseñanza. ¿Has considerado formalizar tu educación, completar la secundaria, tal vez incluso ingresar a la universidad?» Reí nerviosamente. ¿A mi edad? ¿Con mi historial? Creo que esa oportunidad ya pasó para mí. Él negó con la cabeza, serio. Nunca es tarde para la educación, y tu experiencia de vida solo enriquecería tus estudios. Piénsalo. Esa noche, acostada en mi cama, pensé mucho en las palabras de Ricardo. ¿Realmente podría retomar mis estudios? ¿Habría una nueva vida para mí, más allá de las fronteras de Guadalajara? ¿Más allá de las limitaciones que yo misma me había impuesto? En las semanas siguientes, Ricardo y yo mantuvimos contacto a través de cartas. Él me enviaba materiales de lectura, respondía a mis preguntas sobre técnicas de enseñanza, comentaba sobre los progresos que yo relataba con mis estudiantes. Era una amistad basada en el respeto mutuo y en intereses compartidos. Fue en una de esas cartas que Ricardo mencionó un nuevo programa de la universidad, específicamente para adultos que deseaban completar su educación formal. «Sería perfecto para ti», escribió. «Estoy seguro de que conseguirías una beca considerando tu trabajo voluntario». La idea de volver a estudiar, plantada por Ricardo, crecía dentro de mí cada día. Por la noche, después de cerrar la librería o regresar de las clases de alfabetización, me sorprendía soñando con una vida diferente. Una vida que incluía un aula universitaria, libros académicos, discusiones intelectuales, sueños que parecían imposibles para una mujer divorciada de 37 años en 1972. Compartí mis vacilaciones con doña Celeste durante una tarde tranquila en la librería. Estábamos organizando un envío de libros recién llegados cuando mencioné las cartas de Ricardo y su sugerencia sobre retomar mis estudios. «¿Y qué te lo impide?», preguntó ella, mirándome por encima de sus gafas, con aquella expresión penetrante que siempre me hacía sentir como si pudiera leer mi alma. «Todo», suspiré. «Mi edad, mi falta de estudios formales, el dinero, esta ciudad». Celeste cerró el libro que estaba catalogando y apoyó las manos en la mesa, fijando sus ojos en los míos. «Cuando mi marido falleció, hace casi 25 años, todos esperaban que yo cerrara la librería. Una viuda de 45 años no debería administrar un negocio sola», decían. «Debería vender todo e irme a vivir con mi hermana en San Luis Potosí. ¿Sabes por qué no lo hice?». Negué con la cabeza, curiosa. Porque me di cuenta de que tenía dos opciones: vivir la vida que los demás consideraban apropiada para mí, o vivir la vida que yo quería para mí misma. Elegí la segunda opción, y nunca me arrepentí ni por un día. Ella ajustó sus gafas y sonrió. «Ahora tú estás ante la misma elección, Lucía». Sus palabras resonaron profundamente. Aquella noche, escribí a Ricardo, aceptando su oferta de ayudarme a ingresar en el programa de educación para adultos. 2 semanas después,
Recibí un paquete voluminoso conteniendo todos los formularios de inscripción, información sobre becas y una nota manuscrita de Ricardo. El primer paso es siempre el más difícil. Estoy aquí para ayudar en lo que necesites. Los meses siguientes fueron un torbellino. Me preparé para los exámenes de admisión, estudiando en las horas libres entre el trabajo en la librería y las clases de alfabetización. Ricardo me enviaba materiales de estudio y ocasionalmente venía a Guadalajara para talleres, siempre encontrando tiempo para orientarme personalmente. Nuestra amistad crecía con cada encuentro, cada carta. Ricardo era todo lo que Augusto no había sido: atento sin ser posesivo, respetuoso de mis opiniones, genuinamente interesado en mis pensamientos y sueños. Aún así, mantenía una distancia respetuosa, nunca presionando por más de lo que yo estaba lista para ofrecer. En diciembre de 1972, recibí la carta que cambiaría una vez más el rumbo de mi vida. Había sido aceptada en el programa especial de la Universidad Nacional Autónoma de México con una beca parcial que cubriría la mitad de los gastos. ¿Sería suficiente? Celeste, siempre mi confidente, no dudó cuando compartí la noticia y mi preocupación financiera. «Tengo una propuesta para ti», dijo, sirviéndonos té en sus tazas de porcelana fina, reservadas para ocasiones especiales. «Hace años que vengo pensando en abrir una sucursal de la librería en Ciudad de México, pero nunca encontré a la persona adecuada para gestionarla. Tú podrías ser esa persona, Lucía. Un pequeño apartamento encima de la tienda sería parte de tu remuneración, resolviendo también tu cuestión de vivienda». Me atraganté con el té. «Pero Celeste, no puedo dejarte sola aquí. ¿Y mis alumnos del programa de alfabetización? Puedo contratar otra asistente», respondió ella con simplicidad. «En cuanto a tus alumnos, estoy segura de que Elena encontrará a alguien para sustituirte. Además, piensa en cuántas más personas podrás ayudar con una formación universitaria». Y así, en febrero de 1973, dejé Guadalajara con el corazón dividido entre la tristeza de partir y la emoción por lo que vendría después. La casa donde viví con Augusto fue vendida, y el dinero, sumado a lo que ya había ahorrado, daría un buen respaldo durante mis estudios. Ciudad de México era un mundo completamente diferente de Guadalajara, más grande, más agitada, llena de posibilidades. La nueva sucursal de la librería Celeste quedaba en un barrio universitario y el pequeño apartamento encima de la tienda era simple, pero acogedor. Las paredes fueron rápidamente cubiertas con estanterías de libros, transformando el espacio en mi propio refugio literario. Ricardo fue una presencia constante durante mi adaptación a la nueva ciudad y a la vida universitaria. Me ayudó a navegar por el campus, a entender los procedimientos académicos, a superar mi intimidación inicial ante profesores y compañeros décadas más jóvenes que yo. «Tienes algo que ellos no tienen», solía recordarme cuando me sentía insegura. Experiencia de vida. No subestimes el valor de eso. Los primeros semestres fueron desafiantes. Dividir mi tiempo entre los estudios y la administración de la librería exigía disciplina y sacrificio. Muchas noches me quedé despierta, estudiando después de cerrar la tienda, preparando trabajos, leyendo textos académicos que a veces parecían escritos en otro idioma. Pero había también una alegría embriagadora en aprender, en sentir mi mente expandiéndose con cada nueva idea, cada nuevo concepto. Gradualmente gané confianza en el salón de clase. Comencé a participar en discusiones, a cuestionar, a contribuir con mis propias perspectivas. Mi experiencia con el programa de alfabetización en Guadalajara se convirtió en el tema de mi primer trabajo académico importante al final del segundo semestre. Ricardo, que era profesor en un departamento diferente del mío, se ofreció a revisar el texto antes de la entrega. Lo invité a cenar en mi apartamento una noche de junio de 1973 para discutir el trabajo. Preparé una pasta casera con salsa de tomates frescos, una receta que mi madre me había enseñado, y abrí una botella de vino tinto. Ricardo llegó puntualmente a las 7, trayendo no solo sus anotaciones sobre mi trabajo, sino también un pequeño ramo de margaritas, mis flores favoritas, como había notado en una de nuestras conversaciones. Fue un gesto simple,
pero conmovedor en su atención a los detalles. La cena transcurrió agradablemente, nuestra conversación fluyendo fácilmente de temas académicos a historias personales, filosofía, literatura. Ricardo tenía el don de hacerme sentir inteligente, interesante, digna de ser escuchada, una sensación que raramente experimenté durante mi matrimonio con Augusto. Después de la comida, nos sentamos lado a lado en el pequeño sofá para revisar mi trabajo. Ricardo hizo observaciones perspicaces, sugirió mejoras, pero principalmente elogió la calidad de lo que había escrito. Hay una sensibilidad aquí, Lucía, una comprensión profunda del proceso de alfabetización que muchos académicos con décadas de estudio no logran captar. Algo en el tono de su voz, en la intensidad de su mirada, hizo que mi corazón se acelerara. Nuestros ojos se encontraron por un momento demasiado largo para ser casual. Y entonces, no sé quién se movió primero, pero nos estábamos besando. Un beso vacilante al principio, casi tímido, que gradualmente se profundizó con una urgencia que me sorprendió. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Ricardo tomó mis manos entre las suyas, sus ojos serios. Lucía, necesito que sepas que mis sentimientos por ti van mucho más allá de la amistad o la admiración profesional. Entiendo si no estás lista, si el pasado aún pesa demasiado, puedo esperar. Aquellas palabras desencadenaron un torbellino de emociones dentro de mí. Miedo, esperanza, excitación, vacilación, todo mezclado en un nudo que no podía desenredar fácilmente. Ricardo, balbuceé. No sé si puedo confiar nuevamente. No sé si soy capaz de abrirme a alguien después de todo lo que pasé. Él asintió comprensivamente. Lo que Augusto hizo dejó cicatrices profundas. Lo entiendo. Solo pido una oportunidad para mostrarte que no todos los hombres son como él. Podemos ir despacio, a tu ritmo. Aquella noche, Ricardo se fue con un beso suave en mi frente y la promesa de que nada cambiaría entre nosotros a menos que yo quisiera. Pasé horas despierta, reflexionando sobre mis sentimientos, sobre el riesgo de confiar nuevamente, sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. En las semanas siguientes, Ricardo mantuvo su palabra. Siguió siendo un amigo y mentor, nunca presionando, nunca exigiendo más de lo que yo estaba lista para dar. Continuamos viéndonos regularmente para discutir mis estudios, para pasear por Chapultepec los domingos, para visitar exposiciones de arte o asistir a conferencias en el campus. Fue durante una de esas tardes de domingo, caminando entre los árboles del parque, que me di cuenta de que me estaba enamorando de él. No fue una revelación dramática, solo una certeza tranquila que se instaló en mi corazón. Ricardo era bueno, honesto, respetuoso. Era un hombre que creía en mí, que valoraba mi mente tanto como cualquier otra parte de mí. En un impulso, me detuve y tomé su mano. Ricardo me miró sorprendido. «Estoy lista», dije simplemente. No necesité explicar más. Él entendió. Nuestra relación floreció lentamente, con la cautela de dos personas que conocían el dolor de la pérdida. Ricardo nunca intentó sustituir o borrar mi pasado. En vez de eso, me ayudó a integrarlo a la nueva vida que estábamos construyendo juntos. En 1975, cuando estaba en el tercer año de la facultad, Ricardo me pidió matrimonio. Fue una petición simple, sin grandiosos gestos románticos, apenas una pregunta sincera hecha durante una cena en su apartamento. «Lucía, ¿me darías el honor de compartir el resto de tu vida conmigo?» Vacilé apenas un momento, no por duda, sino por la magnitud de la decisión. «Sí», respondí finalmente, «pero con una condición». Ricardo levantó las cejas, curioso. «Quiero terminar mis estudios primero. Quiero caminar hacia nuestro matrimonio como una mujer completa en sí misma, no como alguien que necesita un hombre para definirse». Él sonrió, sus ojos brillando de admiración. «Es por eso que te amo, Lucía. Tu fuerza, tu determinación. Esperaré el tiempo que sea necesario». Nos casamos en enero de 1977, un mes después de mi graduación.
Fue una ceremonia sencilla en el jardín de la casa que habíamos comprado juntos en las afueras de Ciudad de México. Doña Celeste vino desde Guadalajara, así como mi madre, mi hermano Pablo y su familia. Elena y algunos de mis exalumnos del programa de alfabetización también hicieron el viaje. Los 2 hijos adultos de Ricardo estaban presentes, habiéndome aceptado en sus vidas con una generosidad que aún hoy me emociona. En los años que siguieron, construimos una vida basada en el respeto mutuo, intereses compartidos y amor genuino. Ricardo continuó enseñando en la universidad hasta su jubilación en 1985. Yo dividí mi tiempo entre la administración de la red de librería Celeste, que eventualmente se expandió a 3 unidades en Ciudad de México, y mi propio trabajo en el campo de la educación de adultos. En 1980, a los 45 años, concluí mi maestría en educación con una tesis sobre métodos innovadores de alfabetización en comunidades rurales. Fue Ricardo quien organizó la fiesta sorpresa tras mi defensa, reuniendo amigos, colegas e incluso algunos de los adultos que alfabeticé en Guadalajara años antes. Nunca tuvimos hijos biológicos. Esa posibilidad ya había pasado para mí cuando nos casamos. Pero los hijos de Ricardo, Eduardo y Mariana se volvieron como míos propios, especialmente después del nacimiento de sus hijos, mis nietos de corazón. Y a lo largo de los años, decenas de estudiantes, tanto los universitarios como los adultos de los programas de alfabetización que continué coordinando, llenaron nuestra casa y nuestra vida con juventud y propósito. En cuanto a Augusto, durante muchos años no supe nada de él. Fue apenas en 1990, casi 20 años después de nuestro divorcio, que recibí una carta inesperada. Estaba firmada por Regina, la mujer con quien Augusto mantenía su relación paralela durante nuestro matrimonio. En la carta, explicaba que Augusto había fallecido recientemente tras años luchando contra el alcoholismo. Antes de morir, había pedido que ella me encontrara para entregarme algo. Intrigada y aprensiva, acepté encontrarla en una cafetería en el centro de Ciudad de México. Regina había envejecido con dignidad. Sus cabellos ahora estaban grises, pero aún mantenía aquella belleza serena que noté en aquella fatídica noche de Navidad. Trajo consigo una pequeña caja y a su hija Julia, ahora una joven mujer de 20 y tantos años, con los mismos ojos de Augusto. «Él guardó esto todos estos años», dijo Regina empujando la caja hacia mí. «Dijo que era lo único honesto que quedó de su matrimonio contigo». Dentro de la caja encontré el pañuelo de seda azul que había comprado para mi hermana, el reloj que era para mi padre y la pashmina destinada a mi madre, los regalos que Augusto había robado tantas navidades atrás. Junto a ellos, un sobre con mi nombre escrito con la caligrafía familiar. No abrí la carta inmediatamente. Esperé hasta estar sola en casa, sentada en la terraza que daba a nuestro jardín. Ricardo estaba viajando a un congreso, y sentí que aquel momento pertenecía solo a mi pasado. La carta era breve, apenas algunas líneas de un hombre obviamente enfermo, posiblemente ya próximo al fin. «Lucía, no hay disculpas suficientes por lo que te hice. Eché a perder la mejor parte de tu vida con mis mentiras. Pasé décadas pagando el precio, pero sé que nunca será suficiente. Estos regalos deberían haber ido a tu familia. Al menos eso puedo intentar reparar, aunque sea demasiado tarde. Espero que hayas encontrado la felicidad que mereces. Augusto». No lloré al leer aquellas palabras. El tiempo había transformado mi dolor en una especie de paz distante. Augusto ya no era el villano de mi historia. Era apenas un hombre quebrado que tomó decisiones terribles y vivió con las consecuencias. Cuando Ricardo volvió de su viaje, le conté sobre el encuentro con Regina y la carta de Augusto. Él escuchó en silencio, sosteniendo mis manos entre las suyas. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente. Reflexioné un momento antes de responder. «Agradecida», dije al fin. No por cualquier redención tardía de Augusto, sino porque sin aquella noche de Navidad, sin todo aquel dolor, yo no estaría aquí hoy. No habría encontrado mi verdadero camino. No te habría encontrado a ti. Ricardo sonrió y me atrajo hacia sus brazos.
Creo que eso es lo que llaman transformar cenizas en belleza. Y así fue mi vida, mis queridos. Ricardo nos dejó hace 5 años después de 40 maravillosos años juntos. Siento su falta todos los días, pero sigo viviendo una vida plena, rodeada por nuestras familias combinadas, nuestros nietos y bisnietos, y los muchos libros que compartimos a lo largo de los años. Aquella noche de Navidad de 1969 podría haberme destruido. Por un tiempo, creí que lo había hecho, pero aprendí que, incluso en las experiencias más dolorosas, existen semillas de transformación si elegimos cultivarlas. Hoy, a los 88 años, miro atrás y veo no una vida dividida por una traición, sino un viaje completo, con sus valles profundos y sus gloriosos picos. Aquella joven Lucía, que siguió al marido hasta una casa desconocida y vio su corazón hecho pedazos por el contenido de una cajuela, jamás podría imaginar la vida rica y significativa que la aguardaba. Y es esto lo que quiero dejarles hoy. No importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega. No importa cuán dolorosa sea la caída, siempre existe la posibilidad de levantarse más fuerte, más sabia, más auténtica. A veces, el fin de un sueño es apenas el comienzo de otro, más grande y más verdadero. Gracias por acompañarme en este viaje de memorias. Si mi historia tocó tu corazón de alguna forma, por favor, deja tu like. Compártela con alguien que tal vez necesite escuchar este mensaje de esperanza y cuéntame en los comentarios qué parte de mi historia resonó más contigo. Hasta la próxima historia, mis queridos. Recuerden siempre, nuestro pasado nos moldea, pero no necesita definirnos.